Bueno, este es un vídeo que he preparado para todos los clientes, bueno, y para todos los terceros, explicando cómo funciona el sistema fiscal, con una especial dedicatoria a un cliente y amigo. Todos son buenos amigos, pero especialmente a Andy, que me lo ha pedido muchas veces, que hemos hablado mucho del sistema fiscal español y que no lo entiende. Y entonces esto es una explicación pues para un poco indicar cómo funciona y cuáles son los principales impuestos, ¿vale? Porque se oye hablar de IRPF, de impuestos de sociedades y no sabemos exactamente a qué ámbito corresponde. Así que, bueno, he hecho un pequeño cuadro, un poco para resumir tanto las cuantías como los impuestos, ¿vale? Entonces, es importante intentar ponerlo de la forma más clara y sintética, dentro de que, para que os hagáis una idea, lo que es la legislación tributaria, podemos estar hablando de cerca de 300.000 páginas de legislación, que podemos ampliar perfectamente con resoluciones de la Dirección General de Tributos, es decir, opiniones de Hacienda e interpretaciones de Hacienda sobre diferentes tributos. Y luego hay también, lógicamente, multitud de sentencias de los tribunales, en especial las del Tribunal Supremo, sobre diferentes criterios y doctrina. O sea que podemos hablar de una, no sé, una larguísima documentación sobre esta cuestión, ¿vale? Pasemos ya un poco al caso que nos ocupa. Sobre todo ver grandes magnitudes. Esto está basado en los ingresos este cuadro está basado en los ingresos del año 2023, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, como tres bloques, ¿vale? Digamos que cada administración recauda y quiere su dinero. Entonces, como en España tenemos, dentro de la administración que es única, según ley, tenemos como tres administraciones. Tenemos la administración estatal, la administración autonómica y la administración del ayuntamiento. Vamos a corregirlo aquí. Sobre la marcha. Vale, y vamos a ver los conceptos y cuantías. El IRPF. El IRPF significa Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Estos impuestos gravan la renta, como su nombre indica, de personas físicas, no de jurídicas. Pues la famosa declaración de renta que hacemos, digamos, pues de abril a junio, finales de junio. Bien, es cierto que esta gran parte de este impuesto ya se ha ido reteniendo por las empresas a sus trabajadores y a los profesionales, las famosas retenciones o pagos a cuenta, que ya sabéis. Pues bien, de toda la recaudación de los impuestos estatales, este impuesto supone el 44%, ¿vale? Aquí he tratado de poner las letras al mismo tamaño, están a 44 de tamaño, el IVA 31, con el fin de que se vea a su vez la importancia de cada impuesto en el bloque total. Así, el IRPF recauda 120.000 millones aproximadamente. Estos son estadísticas que provienen os voy a enseñar la web de donde provienen. Provienen de la web de estadísticas. Esto es una web oficial. Eh, y a su vez, esto es un fichero que viene mucho detalle, pero digamos que he cogido la información sustancial, ¿vale? Viene en Excel. Esta información es muy fiable porque viene de Hacienda desde bastante calidad. Con lo cual, esta información de los impuestos estatales tiene un nivel de fiabilidad muy alto, ¿vale? Podemos decir que es exacta, ¿vale? Habría que auditar y tal y ver lo que hacen en la administración, pero yo creo que es absolutamente real, ¿vale? Según mi experiencia. Entonces, como vemos eso, el IRPF supone el 44%, que son 120.000 millones de euros. Grava la renta directa, es decir, la que tienen las personas físicas, bien por su sueldo, bien por su actividad profesional, o bien por una combinación de ambas. Y también incluye, pues, lógicamente, rentas de procedencia inmobiliaria, es decir, alquileres, ¿no? Rentas netas de alquiler,
Y también de capital mobiliario, pues inversiones que dan rendimientos, pues también eso entraría dentro de aquí. Y luego, por último, los incrementos de patrimonio, típica venta de inmueble, venta de unas acciones que generan con respecto a su coste un beneficio, pues también tendríamos aquí que incluir en estas rentas que son grabadas. Y como hemos dicho, genera el 44%, 120.000 millones. Luego tendríamos en segundo lugar del ranking lo que sería el IVA, que es el impuesto del valor, sobre el valor añadido, ¿vale? Este es un impuesto diferente. Este lo que grava es las actividades, es un impuesto indirecto, no grava a la renta de las personas directamente, sino que grava las actividades y digamos lo que según las personas lo que hacen, lo que consumen principalmente lo que adquieren, pues se les grava en el eslabón final de la cadena, ¿no? Ya sabéis que bueno, el IVA afecta a las empresas, pero las empresas realmente lo que hacen es la labor de recaudadores del impuesto, principalmente. En este caso, en el año 2023, pues se recaudaron 83.000 millones. Esto supone un 31% del total de los impuestos estatales, que también está al tamaño de 31, para que se vea la proporción. Y bueno, digamos que está en el segundo ranking. Hay que hacer una indicación sobre este impuesto. Este impuesto es netamente estatal y además no viene a nutrir los gastos del Estado. Una pequeña parte va a la Unión Europea. Creo recordar que es un 1%, entre un 1 y un 3, ¿vale? Pero digamos que financia al Estado principalmente. Mientras que el IRPF, la mitad de la recaudación aproximadamente va a las comunidades autónomas para financiar sus actividades. Hay que tener en cuenta que los servicios de sanidad, educación, que son grandes bloques de servicios, administración, lo que es la administración de justicia, no la justicia en sí, pero sí lo que es la logística, etcétera. Eso está delegado a las comunidades autónomas y soportan esos costes, por lo tanto, el Estado del IRPF les pasa la mitad, sin perjuicio de que luego hay sus fondos de compensación, que eso es un tema mucho más complejo. Tercero en el ranking de impuesto estatal, el impuesto de sociedades, ¿vale? Impuesto de sociedades. En el año pasado, este impuesto es muy variable, ¿vale? Aunque todos son variables, quizás este es más variable en función de la coyuntura económica. Lógicamente, si la coyuntura es positiva, las empresas dan beneficio y pueden tributar más. En la época del COVID, en la época de la recesión después del 2008, pues la recaudación de impuestos de sociedades era muy baja, ¿vale? Porque no, obviamente las empresas no tenían beneficio. Esto supone en el año 2023 35.000 euros y bueno, es también una fuente importante de impuestos. Luego, en cuarto lugar, tendríamos aquí, digamos, he agrupado estas dos partidas. Tenemos los impuestos especiales, que los principales son pues, los del tabaco y los carburantes. Pues si cuando vais a echar gasolina, aparte del IVA, pues se está pagando un impuesto de carburantes que es muy elevado. Normalmente suele ser más de la mitad o muy superior al propio precio de la gasolina. Y luego tenemos el del tabaco. Y luego pues tenemos muchos impuestos. Sinceramente se han ido incluyendo figuras impositivas pues con el objeto de aumentar la recaudación y claro, pues eso también lógicamente resta fuerza a la actividad económica. Bueno, pues es el criterio que se ha seguido. Entonces está el impuesto de seguros. Las primas de seguros tienen un pequeño impuesto de un 4%. Transacciones exteriores, pues cuando se hace una transferencia al exterior, pues también tiene una pequeña comisión, impuesto, entidades financieras, etcétera, ¿vale? Es aquí una amalgama de impuestos pequeños, pues porque también suman, como veis aquí, si veis aquí, 32.000 millones de impuestos. Con lo cual tenemos el Estado recauda por impuestos 271.000 millones de euros, ¿vale? Digamos, como he dicho, los ingresos los recauda el Estado, pero sí que es cierto que esto no lo consume la administración estatal, ¿vale? Esto
la mitad del IRPF se distribuye a las comunidades autónomas. Y luego los impuestos, las entidades, las comunidades autónomas también tienen sus ingresos directos, ¿vale? Porque tienen impuestos que gestionan. Principalmente son dos, aunque hay algunos pequeños, pero bueno, los que nutren de ingresos, aparte de la mitad del IRPF que he comentado antes, tenemos 8.000 millones de transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones 2.000 millones, ¿vale? En este caso, la fuente es más compleja de conseguir, lo he hecho a través del INE y unas estimaciones, porque no tenemos una fiabilidad tan alta como con respecto a lo que es los ingresos estatales, porque, claro, cada comunidad autónoma tiene su sistema y tienen que reportar al INE, al Instituto Nacional de Estadística, y reportan, pues bueno, con sus sistemas, pero también hay que tener en cuenta que muchas comunidades autónomas tienen duplicado este servicio, hay una duplicidad, puesto que tienen sus propios servicios de estadística, con lo cual, bueno, están haciendo la misma labor dos veces, lo que se podría considerar una duplicidad de gasto, pero bueno, es como ocurre actualmente. Y luego ya pasamos a lo que son los impuestos de los ayuntamientos o corporaciones locales, que tenemos, hay más, ¿vale? Pero son los más principales, los que tienen más preponderancia por su cuantía, son el impuesto de bienes inmuebles, el famoso IBI, que eso prácticamente lo conoce todo el mundo, aquella persona que tiene una propiedad, pues lo tiene que pagar. Y aquí sí tenemos una fuente bastante fiable en cuanto a su importe, y es el catastro, ¿vale? El catastro nos da para el año 2023 un importe total de 14.198 millones de euros, que es un ingreso bastante importante. Que nutre a los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos también tienen transferencias del Estado y sobre todo de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que son cuantías complejas de medir. Una de sus principales fuentes de ingresos es esta, la de los bienes inmuebles, el impuesto de bienes inmuebles. Hay que tener en cuenta que en España tributan unas 38 millones de propiedades urbanas, que son bastantes, se giran 38 millones de recibos. Aquí podemos contar no solo pisos, sino plazas de garaje, con lo cual, bueno, la estadística dice que estamos en torno a unos 22 millones de viviendas, pues las plazas de garaje pueden ser otro tanto, con lo cual cuadra más o menos, parece fiable, muy fiable esta información. Luego tenemos 5 millones y 600.000 recibos de fincas rústicas. Y luego hay otra partida que, bueno, que también aporta unos 500 millones de euros, que se refiere a bienes inmuebles complejos especiales, como puede ser una presa, como puede ser ese tipo de instalaciones que también pagan su impuesto de bienes inmuebles, y nutren de unos 500 millones más o menos. Y finalmente, pues aquí tenemos el impuesto de circulación, que también es otra fuente de ingresos importante para el ayuntamiento, que se estima en unos 2.000 millones. Sumando todo, pues vemos aquí los ingresos de las comunidades, el ingreso estatal, el ingreso de las comunidades autónomas y el ingreso por impuestos de los ayuntamientos. Eso nos da un total cercano a los 300.000 millones de euros. Y entonces alguno dirá, pero bueno, ¿y qué pasa con la seguridad social? Que aquí no figura. Bueno, la seguridad social en puridad no es un impuesto. Lo llaman el impuesto al trabajo, pero solo por hacer un inciso, que podremos hacer un pequeño reportaje más adelante, pues la seguridad social realmente cubre los costes sanitarios parcialmente, cubre lo que son las pensiones principalmente, ese es el destino principal, y el desempleo, y un poco de formación para empresa, ¿vale? Digamos que eso es una especie de seguro general estatal, de cobertura para temas sanitarios, accidentes laborales, etcétera, de cobertura para pensiones, sobre todo, que es digamos, el destino principal, y algo de cobertura para desempleo y formación.
Y bueno, poco más, sí me gustaría comentar. Bueno, aquí veis, ya he comentado este detalle, ¿vale? Y me gustaría comentar un par de temillas más, aunque sea como pildorilla, porque ha salido hace poco, ha pasado desapercibido un cambio legislativo que tiene cierta trascendencia, que es que no sé si probablemente mucha gente ha oído hablar de las dietas, los gastos de locomoción, que son gastos deducibles. Pues bien, durante mucho tiempo este importe fue de 0,19 € por kilómetro recorrido. Es decir, que si un trabajador en su desplazamiento, en su trabajo, recorre, por ejemplo, 100 kilómetros para desplazarse pues en una visita comercial o ir a hacer un trabajo de consultoría o por cualquier motivo laboral, digamos que tiene derecho a una compensación de 0,19 € por kilómetro. Pues bien, esta cifra que se mantenía desde hace casi, yo diría que más de 30 años, inalterable, a pesar de que obviamente la inflación ha sido elevada desde entonces, pues el pasado 12 de julio se aprobó una orden, como vemos aquí en la imagen, y se elevó a 0,26, ¿vale? Aquí la gracia, por lo menos nosotros así lo vemos, que hay como una especie de discordancia entre esta aprobación y lo que todavía mantiene eh, la, la agencia tributaria. Si consultamos la página web de la agencia tributaria, pues mantienen dietas y gasto de viaje, mantiene los 0,19 por kilómetro recorrido. Yo creo que esto parece razonable que lo actualizaran si efectivamente, según nuestro análisis, esto ya está vigente desde el 12 de julio del 23, ¿vale? Y entra en vigor aquí el 12 de julio, con lo cual da la impresión de que sí deberían actualizar. Al menos esa es nuestra opinión. No sé si estaremos equivocados, pero no nos encaja que esto todavía figure la cantidad antigua que lleva unos 30 años y que, bueno, hay que celebrar que se ha actualizado. Es verdad que el coste de la vida se ha elevado mucho y correspondía ya actualizar ese importe. Bueno, pues nada más. Esto es un briefing de cómo funcionan los impuestos, porque me lo preguntan muchos clientes, muchas personas, que cómo funciona, cuáles son las grandes magnitudes. Volvemos al cuadro para dejarlo aquí en refresco, porque quede la imagen un poco de cuáles son las cuantías. Y este es el sistema fiscal español, digamos, en un flash resumido. Pues nada, muchas gracias y terminamos la grabación y hasta la siguiente.